Estimados amigos, estimados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos otra vez en esta sesión de estudio para continuar con el asunto del origen del pecado del hombre. Estamos basándonos en el capítulo 3 del Génesis. Hoy nos toca los versículos 4 y 5. Vamos a usar este tiempo para discernir este importante tema en un tiempo en que la iglesia necesita saber el origen del pecado, para saber los límites de la verdad y el error. Las iglesias están creciendo, pero se está multiplicando el error en el mundo religioso. Eso se debe a que no es suficiente con asistir a la iglesia una vez a la semana, sino de tener una relación directa con Cristo, pero a través de la sola Escritura. Hoy día vamos a tratar lo que el diablo, Satanás, le ofertó a la mujer para que ésta caiga, para que ésta peque. 4 puntos vamos a tocar en estos 2 versículos. El enemigo le dio algo tan importante y le dijo: no moriréis, porque el ser humano, la criatura, el hombre, tú y yo, ¿no?, ya sean cristianos o no, sean agnósticos o ateos, pero queremos vivir para siempre. El enemigo también le dijo: no moriréis. Entonces es algo bueno, en el sentido de que no le dijo que iba a morir. Fíjense el poder de la tentación. El enemigo, como número 1, le ofertó diciéndole a la mujer: no moriréis. Número 2, serán abiertos vuestros ojos. ¿Cuántas veces nos han dicho, nos han hecho sentir quizás hasta como tontos, ¿no?, cuando nos dicen: pero Moisés, abre los ojos? O a un hombre o a una mujer le dicen: pero no te das cuenta, ¿estás ciego? ¿Estás ciega? Nos hacen sentir como si fuéramos faltos de inteligencia. De alguna forma es una cosa que desagrada a la persona. El diablo le dijo: serán abiertos vuestros ojos. 3, seréis como Dios. Ellos ya vivían en la colmación de la creación. Ya existía la fauna y la flora de toda la creación que Dios había hecho. En esa armonía ecológica era perfecta la convivencia allí en el huerto del Edén. No había una cosa más excelsa en lo que a creatividad se refiere que supere esa experiencia vivencial. Pero Él le dijo: seréis como Dios. Algo que está más allá del límite. Y como número 4, le dijo: conoceréis el bien y también el mal. Parece ser, hermanos y estimados amigos, que este plus, esto extra de conocer algo más allá, en este caso de lo que Dios le había dado a la primera pareja, es algo que tiene poder, pero para la caída de la criatura. Bien, entremos en materia y voy a leer el versículo 4 y 5 del capítulo 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer. Sabemos que no fue la serpiente, sabemos quién estaba hablando. Le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y punto. Ahí acaba el versículo. Esto es una oratoria satánica, así como la escuchas.
este, eh, esta oferta del enemigo, que serás como Dios, sabiendo el bien y el mal, y que no vas a morir, y que serán abiertos vuestros ojos. Es algo irresistible para la criatura. Y vamos a ver de lo que es capaz la mujer, de lo que es capaz el hombre, aún en este estado de inocencia, de pureza y de santidad. Satanás no negó abiertamente la palabra de Dios. Él nunca va a venir como un ateo, como un ajeno a la Biblia, ¿no? Sino va a venir alguien que va a usar la palabra de Dios. Entonces él, para lograr la caída, se une al comentario y al texto de lo que Dios dijo. Entonces él no niega. Pero la naturaleza de su pregunta trató de levantar una duda en Eva. Y ese espacio de la duda fue ocupado por la incredulidad a la palabra. Y esto debe ser una advertencia para nosotros, para que aprendamos de lo que el hombre, en este caso la mujer, de lo que es capaz, siempre y cuando obedezca a las palabras extrañas del enemigo. Poco a poco, ella se va alejando de la palabra. También, nosotros tenemos como afirmación, como aprobación, tenemos la fe sencilla en la palabra de Dios. Damos nuestro asentimiento, nuestro consentimiento a todo lo que está escrito por la palabra. Nos defendemos con un así dice Jehová o con un escrito está. No participamos de conversaciones curiosas. En Levíticos 19:16 dice, no andéis chismeando en medio de tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Estoy leyendo Levítico 19:16. Es decir, la curiosidad prohibida es un pecado, es hacer un daño al prójimo. En este caso, Eva misma se hizo ese daño por participar de esa curiosidad incentivada por el enemigo. Nosotros actualmente, también refrescando nuestra situación como cristianos, tenemos el mandamiento de creer en Cristo para adorarlo. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice que todo nuestro intelecto sea llevado cautivo a Cristo, a la obediencia a Jesucristo. Todo nuestro intelecto, toda nuestra voluntad debe ser llevada cautiva. Cautivo significa esclavo o siervo. Así debe ser llevado, es decir, creído y obedecido hasta toda jota y toda tilde de lo que pronunció Dios. También Isaías, en el capítulo 7, versículo 9, nos dice esto. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Le dijo al pueblo de Dios, a Israel. Si ustedes no creyeren, de cierto no van a permanecer en la verdad. Es decir, si la iglesia no creyereis, de cierto no permaneceréis en Jesucristo, en la verdad de Dios. Entonces, lo que el enemigo quería vulnerar en forma categórica es la fe en la palabra de Dios. Entonces usó estos 4 pronunciamientos que ya les he mencionado para
traer la caída, hacer entrar en pecado a la mujer. Ahora, en lo que respecta a la calidad del árbol, en Génesis 2, versículo 17 dice: del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. Dios no da explicaciones. Dios, en este preciso caso, no entra en dar explicaciones o razonamientos para enriquecer su mandamiento. No, la prueba mayor y la prueba más sencilla al mismo tiempo es la prueba de la fe. Es creerle a la palabra. Así como la justificación es por la fe sola, así también la prueba de Dios es por la fe. Tenemos que creerle a Dios. Esta es la prueba toda suficiente para Dios. Que sin que Él nos muestre que hay más allá de este árbol o del mandamiento, la criatura tenga el asentimiento en lo más profundo de su ser de que le ha creído a la palabra de su Creador. Y seguro que daría la vida por obedecerle. Esa es la prueba de la fe. Ellos también fueron probados en el Edén. Y esto es para vida eterna. Pero lamentablemente, como vamos a ver, no fue así. Eva, mientras que ella indaga y quiere investigar por la incentivación, por el estímulo de las palabras de la serpiente, mientras que ella investiga, perece, va pereciendo, va acentuándose en el pecado, ya va pisando terreno prohibido mientras ella quiere inquirir en el consejo de Dios, en ese consejo que solamente está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No está ninguna criatura. Dios prueba por la fe sola, por su palabra, que Él así lo ha dicho. Y también en Primera de Pedro, siempre con este capítulo 3, versículos 4 y 5 del Génesis, viendo el tema de la tentación y caída, Pedro nos ayuda en el primer libro de Pedro, 5:9, nos enseña a resistir a Satanás firmes, a estar firmes en la tentación. Es la firmeza que ahora también la debemos tener. Sujetarnos a la palabra, creerle, no poner en debate o en tela de juicio o en una mesa de análisis si la palabra de Dios es verdad o no. Es la fe, la palabra creída, es la palabra creída de Dios. Ahora sí, con respecto a este punto de que serán abiertos vuestros ojos. El enemigo le insinuó que ciertamente Dios tiene paciencia, Él es bueno, y lo va a tomar con calma, lo va a tomar a bien de que tus ojos van a ser abiertos si tú llegas a consumir este fruto prohibido. Y uno se siente comparando, quizás, la persona se siente nos sentimos un poco mal cuando nos hacen conscientemente sentir que estamos ciegos. ¿No? Es una mala experiencia. Que alguien se convenza que está ciego, que no se da cuenta y que no abro mis ojos para darme cuenta de la verdad. Por poner un ejemplo. Entonces, él sigue alabando a Dios, el enemigo sigue alabando a Dios, que Él es bueno, ¿no? Y Él no ha cambiado. Él es tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Así fue Dios y así es, está escrito.
Entonces, ella tiene cierta libertad, vamos a decir, para seguir ejerciendo esa libertad de poder seguir asimilando los dichos de la serpiente. Entonces, ella en un momento llega a darle una total cabida y credibilidad a las palabras de la serpiente. Aquí he clasificado un pequeño párrafo de Martín Lutero, que él comenta esta parte del versículo. Y él dice así: cuando Satanás alaba a Dios de esta manera, entonces en verdad él tiene un cuchillo en la mano para cortar la garganta del hombre. Esto dijo el reformador. Es decir, cuando Satanás viene y lo alaba a Dios en tu presencia, pero para llevarte a que cometas algo prohibido. Dice que él tiene ciertamente un cuchillo para plantártelo en la garganta. Eso es lo que él dice acerca de esto. Bien, ahora sí voy a hablar sobre la conciencia de Eva con respecto a su pecado. El estado de conciencia. En forma sencilla, bueno, lo que estudian la conciencia son los psicólogos, ¿no? Y vamos a usar una definición simple y elemental que ellos lo hacen cuando definen la conciencia, y que ustedes y yo podemos entenderlo perfectamente. ¿Qué es la conciencia? Es el darse cuenta. Suficiente. La conciencia es el darse cuenta de las cosas o de lo que está ocurriendo, ¿no? Soy consciente que ahora es de día o es de noche, ¿no? Tú eres consciente que estás viendo esta enseñanza bíblica, eres consciente. Es el darse cuenta. Bien. La pregunta es, ¿tú crees que Eva, hasta este momento, antes de comer, antes de dar el primer mordisco al fruto prohibido, es consciente de su pecado? Veamos. Voy a ilustrar con un ejemplo que se nos puede ocurrir, pero algo sencillo. Cuando tú has sido engañado, o yo he sido engañado, o alguien ha sufrido una estafa, por ejemplo, ¿no? Ya sea en un negocio, en una actividad, mientras que se celebra este negocio, esta estafa, ¿no? Quizás tú lo firmas alegremente, ¿no? Comes y bebes con la otra parte, celebrando felizmente este negocio. Vamos a decir así. Pero no eres consciente, porque estás feliz y estás firmándolo, ¿no? Y lo estás filmando incluso y tomándote fotos, ¿sí? Es así. Mientras que se sufre el engaño, no es consciente. Y esto está en este versículo, ¿no? De 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Adán no fue engañado, dice la palabra, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, en este momento de engaño, ella está celebrando, ella está felizmente cometiendo. No es consciente de la transgresión. Dice la Escritura, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Una mujer, un ser inocente, puro, santo, perfecto. Ahora imagínate que nosotros, teniendo una nueva naturaleza pecaminosa, ¿no? Sujetos al error, sujetos a la enfermedad y a la muerte, entonces vale la pena escuchar estos temas para poder discernir con cierta profundidad necesaria
para no perdernos y para no extraviar a las ovejas. No es cuestión solamente de ser curiosos, ¿no? De querer tener buenas intenciones, sino de tener la revelación y la capacidad para llevarlos a las almas al cielo a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su santa palabra. Eva, a través de su incredulidad, ha caído de la palabra en una mentira, solo por haber escuchado alegremente estos 4 puntos que ya mencioné. Por lo tanto, ante los ojos de Dios ya estaba muerta, porque Satanás refrena su mente y sus ojos, y ella, sin embargo, no solo no ve la muerte o toma conciencia de ello, sino que poco a poco ella también aumenta su deseo por el fruto y se deleita en esta idolatría y el pecado. Porque imagínate tú, si hubiera sido cierto de otra forma la caída, de que ella se hubiera visto obligada a comer el fruto, lo hubiera visto como un fruto agrio, amargo, como un fruto, digamos, pasado de fecha. Si la caída hubiera sido de parte de ella, de que hubiera sentido la obligación por el apetito comer el fruto prohibido. No fue así. No fue por cuestión del apetito, sino que el diablo conquistó su mente. Le hizo creer que no va a morir, que serán abiertos tus ojos, seréis como Dios y vas a conocer, primero tú, después tu marido, pero tú vas a conocer algo extra, y eso le gustó a ella. Entonces sus glándulas salivales comenzaron a funcionar más de lo debido y comenzó a tener un gusto, desde ya, una inclinación y de querer saborear aquel fruto prohibido. Pero primero estuvo conquistada su mente. Estimados hermanos, que Dios los bendiga hasta este momento. Nos quedamos en esta parte. La siguiente sesión vamos a hablar solo del versículo 6. Nos vamos a dar cuenta que ella ya cayó, pero no ha muerto y todavía le falta comer el fruto prohibido. Esto es para que tengamos discernimiento que poco a poco la iglesia puede estar muerta en sus pecados y delitos y no se da cuenta. Que Dios los bendiga y será hasta la siguiente sesión de estudio bíblico. Amén.